Esto va a sonar como una locura. Llevo varias horas sentado frente al teléfono tratando de decidir si debería compartir esto. La idea es tan absurda que apenas me cabe en la cabeza. Pero, en todo caso, necesito tener algún registro de esta experiencia si las cosas toman un mal giro. Y la verdad es que se están empezando a poner bastante mal. Todo empezó hace un mes. Para contextualizar, vivo con mi compañero de cuarto en un pequeño apartamento en Washington, D.C. No estoy mucho en casa porque mi trabajo me obliga a trabajar más de 70 horas a la semana. Una noche, llegué a casa después de un día duro de trabajo. Era bastante tarde y creía que mi compañero de cuarto ya estaba dormido. Estaba totalmente preparado para hacer mi rutina nocturna y meterme a la cama. Abrí la puerta de mi apartamento, dejé las llaves en la encimera de la cocina y abrí el refrigerador para comerme algunas sobras del día anterior. No me aparté ni un minuto de la encimera mientras rebuscaba en el refrigerador, buscando en cada estante mi recipiente. Cuando por fin la encontré, me di la vuelta para dirigirme al microondas y calentarla. Pero algo me llamó la atención. Ahora había 2 juegos de llaves en la encimera de la cocina. No, eso no está bien, pensé. Sabía que acababa de dejar las llaves en la encimera vacía. ¿Cómo podía haber aparecido otro juego por arte de magia? ¿Acaso estaba tan cansado que ahora veía doble? Me froté los ojos, pero la réplica de las llaves seguía junto a las mías, tan clara como el agua. Intenté razonarlo inmediatamente. Soy un tipo lógico. Siempre encuentro una explicación, incluso para los fenómenos más absurdos. Sabía que no tenía llaves de repuesto, a pesar de que mi madre me insistía constantemente en que hiciera copias por si acaso. Entonces, ¿cómo era posible que otro llavero, idéntico al que yo tenía, se materializara junto al mío en un instante? Supuse que mi compañero de cuarto se había colado detrás de mí y había puesto sus llaves en la mesa junto a las mías. Probablemente estaba tan exhausto que ni siquiera le había oído entrar. Aunque esta explicación era lo que más sentido hacía, al examinarlas más detenidamente, me di cuenta de que las llaves eran una réplica exacta de las mías. Hasta el llavero de Charmander que tenía desde que era adolescente. Había llaves en esta misteriosa réplica que sabía a ciencia cierta que mi compañero de cuarto no podía tener. Por ejemplo, vi llaves de oficinas del edificio en el que trabajaba. Las llaves estaban colocadas de la misma forma en que yo las había dejado. Parecía como si alguien hubiera copiado la ubicación exacta de mis llaves y lo hubiera pegado directamente junto a ellas en el mostrador. Era completamente imposible. Pero vuelvo a insistir que no era un hombre irracional, al menos no en aquel momento. Sabía que esto tenía que ser algún tipo de broma. Mi compañero de cuarto y yo no éramos íntimos. Era un tipo bastante peculiar, con intereses que diferían de los míos. No interactuamos mucho más allá del saludo cordial ocasional. Pero nunca hubiera esperado que fuera tan listo como para hacer una broma así. Era extraño, incluso para él. Seguí razonando, ideando cualquier explicación plausible para la duplicación de mis llaves mientras cenaba en silencio y me dirigía a la cama. Pero esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama y sudaba a través de las sábanas. Había sabido en mis entrañas que algo no estaba bien, pero lo había ignorado, por el bien de mi propia cordura. A la mañana siguiente, las llaves clonadas habían desaparecido. Solo quedaba un par en la encimera de la cocina. Respiré aliviado, atribuyéndolo a que estaba tan privado de sueño que me estaba imaginando cosas. Me equivocaba. Al cabo de 2 semanas, había olvidado casi por completo todo el incidente. Hasta que volvió a ocurrir. Esta vez, acababa de salir de la ducha en mi único día libre. Era sábado y había decidido salir a correr por la ciudad para hacer algo de ejercicio. Había llegado a mi apartamento y me había quitado los AirPods para meterme en la regadera. Los coloqué en mi cómoda sin pensarlo 2 veces, antes de dirigirme hacia el baño para hacer lo mío. Unos 15 minutos más tarde,
Salí tranquilamente del baño y me dirigí a la cómoda para ponerme unos pantalones cortos y una camiseta. Tenía ante mí 2 AirPods. Uno justo donde lo había dejado y un duplicado a su lado. Tuve que contener un grito. ¿De dónde había salido el otro estuche? ¿Cómo podía distinguir entre los dos? ¿Cuál me pertenecía? Me quedé ahí sentado durante horas, mirando la escena con incredulidad. Incluso llegué a pensar si me estaba quedando visco. Imaginé el horror de empezar a ver doble de objetos singulares. Al final, tímidamente, alargué una mano para tocar una de las cajas y comprobar esta teoría, pero lo sentí en mi mano. Sentí los dos en mis manos al mismo tiempo. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo estaba muy mal. Lo que hice a continuación no tiene explicación. No estoy seguro de lo que me pasó. Quizá fue por pura curiosidad. Fuera lo que fuese, fue un error. Había corrido hasta mi cama, arrancando las sábanas y el edredón para encontrar mi teléfono, y volví corriendo hasta los estuches de los AirPods. Tomé de los estuches. En ese momento no estaba seguro de si estaba tomando el duplicado del original, pero, en retrospectiva, asumo que era el duplicado. Miré el teléfono y vi que estaban conectados a los AirPods. Puse play en una canción que me resultaba demasiado familiar, de Kelly Clarkson. La música que escuché proveniente de esos AirPods, si es que se puede llamar música, no era Since You've Been Gone de Kelly Clarkson. No, esto era lo que solo puedo describir como los sonidos más demoníacos que había escuchado en mi vida. Era un coro de gritos, mujeres, niños, criaturas monstruosas gimiendo en agonía, y a un volumen tan alto que pensé que me habían reventado los tímpanos. Era parecido a como me había imaginado que sonarían las profundidades del infierno. Estuve a punto de golpearme la cabeza tratando de arrancarme los AirPods de los oídos. Sentí que toda la sangre abandonaba mi cuerpo mientras mis rodillas se doblaban debajo de mí. No podía moverme, no podía reaccionar, ni siquiera podía gritar. No tenía ni idea de a qué me enfrentaba, pero empezaba a creer que era de otro mundo. Había perdido la cordura en un instante y no sabía qué hacer. Aquella noche me planteé ingresar en un psiquiátrico. Los AirPods dobles habían desaparecido, pero había empezado a notar que los clones de mis pertenencias aparecían con más frecuencia. Ese mismo día, había encontrado 2 helechos iguales creciendo junto a mi ventana de al lado cuando sabía que solo había comprado uno. Intenté servirme un vaso de Bourbon para calmar los nervios y encontré 2 botellas iguales de Bourbon Blowout Kentucky Straight de edición limitada, uno al lado de la otra. Solo me habían regalado una en mi cumpleaños número 25. Incluso fue a lavarme los dientes esa noche y encontré una réplica de mi mismo exacto cepillo de dientes, hasta la división de las cerdas y las direcciones en las que apuntaba. Me senté del trabajo al día siguiente y los días siguientes. No podía funcionar. Llevaba una vida de miedo, de inquietud. Tenía miedo de abrir los ojos, tenía miedo de dormirme, sentía que me estaba volviendo loco. Pero nada podría haberme preparado para lo que ocurrió esta noche. Estaba encerrado en un rincón de mi habitación, sentado en mi escritorio haciendo una lista de cosas que se habían duplicado para desaparecer en un instante. A lo largo de la semana, mi laptop, mi tocador, mis marcos de fotos, mis almohadas e incluso mi ventana se habían duplicado en más de una ocasión. Había llegado al punto de ser casi incómodo, sino inconcebiblemente aterrador. En particular cuando mi tocador se había clonado justo delante de la puerta de mi cuarto de baño. No había tenido ningún contacto con el mundo exterior desde el incidente de los AirPods. No había visto ni hablado con ningún ser humano por miedo a que vieran mi disimulado deterioro mental. No había comido ni dormido. Sabía que moriría si seguía viviendo así. En un momento dado, oí abrirse la puerta principal de mi apartamento y el zumbido sordo de mi compañero de cuarto mientras se dirigía a su habitación. Sabía que era mi única oportunidad de sobrevivir. Era la única persona a la que podía aferrarme, a la que podía utilizar como muestra de normalidad. Alguien que me mantuviera con los pies en la tierra. Corrí hacia la puerta de mi habitación y la abrí de un tirón. Corrí a la cocina y lo alcancé justo antes de que pusiera una mano en la puerta de su habitación. Jadeaba como un corredor de maratón y
Probablemente también sudaba como uno, pero no me importaba. No me importaba mi aspecto, lo loco que parecía o lo loco que estaba a punto de parecerle. Solo necesitaba que alguien me hablase de esto. ¡Ey, amigo! ¿Qué pasa?, dijo despreocupadamente mientras dirigía su atención a mi forma encorvada. Su tono cambió inmediatamente de cordial a genuinamente preocupado. ¡Wow! ¿Estás bien? Tengo... jadeé, luchando por sacar las palabras. Tengo que hablarte de algo. Algo que me ha estado pasando aquí. Bueno, tranquilo, amigo. Sentémonos un momento. Había puesto las manos delante con suavidad y me hablaba como si tratara de tranquilizar a un animal rabioso. Recuerdo que pensé que su tono tranquilo y frío estaba fuera de lugar, ya que, como he dicho antes, mi compañero de cuarto era un tipo bastante raro y no solía tener buenas relaciones sociales. Pero en aquel momento, su nivel de inteligencia emocional me importaba muy poco. Tienes que escucharme, intenté decir, tragando saliva que se me había acumulado en la boca. Hay algo realmente malo en este lugar. Sigo viendo doble. ¿Viendo doble? ¿Como si estuvieras drogado o algo así? ¿Eso es lo que quieres decir? Ahogó una carcajada, claramente en un intento de aligerar el ambiente, pero insistí. No estoy borracho, no. Sigo viendo aparecer cosas, objetos que se duplican. Sabía cómo sonaba. Sabía que había muy pocas posibilidades de que me creyera, pero no me importaba. Estaba encontrar una solución. Necesitaba hablar con alguien sobre esto, con cualquiera. Amigo, eso es imposible. Mi compañero de cuarto soltó una risa nerviosa. ¿Estás seguro de que no estás teniendo algún problema ocular o algo así? ¡No me estás escuchando! Estaba cada vez más alterado. Yo también puedo sentirlos. Los objetos replicados están físicamente ahí. Tienes que entender. De repente, vi algo detrás de mi compañero de cuarto. Desde detrás de su forma. Vi movimiento. Sé que lo vi. Vi una figura. Me miraba desde el interior de la puerta abierta de su habitación. Aunque estaba oscuro, la única fuente de luz provenía de la cocina y apenas iluminaba a mi compañero de cuarto, por no hablar de la zona detrás de su gran cuerpo. Lo vi. Vi el brillo de un ojo negro que me miraba desde detrás de él. Desapareció tan rápido como había aparecido, como si una fuerza invisible se lo hubiera llevado a su habitación. Miré a mi compañero de habitación con ojos desorbitados. Le señalé con un dedo tembloroso, muy despacio. ¿Quién eres?, dije con una voz tan baja que casi no la reconocí como la mía. La cara de mi roomie pasó de una expresión de preocupación a otra de puro terror. ¿Qué quieres decir, amigo? El silencio resonaba en el aire y la tensión era tan aguda como para cortar el acero. Me quedé mirando a mi roomie durante Dios sabe cuánto tiempo antes de volver a echar un vistazo a la puerta detrás de él, justo cuando la figura reaparecía. Solo podía ver la mitad de su cara, un ojo negro y oscuro, las comisuras de la boca y una nariz larga y fina. No podía ver una expresión discernible, pero sabía en mis entrañas que podía ver lo suficiente para reconocer sus rasgos. La nariz demasiado larga, los pómulos altos, el pelo desgreñado y grasiento. Sabía que era él. O uno de ellos, al menos. Era mi compañero de cuarto. Todo lo que tuve que ver después fue el movimiento de su boca mientras formaba una palabra. ¡Corre! Y eso fue lo que me convenció. Entré en acción. Corrí hacia la puerta y casi la arranqué de sus bisagras mientras me lanzaba al pasillo de nuestro sucio apartamento. Corrí por el pasillo, atravesé las puertas de salida de emergencia y corrí por las calles de D.C., evitando por los pelos que me atropellaron un montón de carros al salir. Sin embargo, durante todo este tiempo, seguía oyendo sus pasos detrás de mí. No me molesté en darme la vuelta. Corrí durante lo que parecieron kilómetros antes de detenerme cuando el sonido de las pisadas desapareció. Terminé cerca de un bar poco iluminado en el lado equivocado de la ciudad y decidí entrar a tomar algo porque Jesús, después de esa noche, ¿quién diablos no lo haría? Y eso me lleva a donde estoy ahora, bebiendo un vodka con refresco, sentado aquí, escribiendo todo esto, recordando las últimas semanas que no han sido más que un completo caos. Tuve la suerte de llevar el teléfono en el bolsillo trasero cuando se produjo la situación con mi roomie.
Me sorprende que no saliera volando mientras corría por las calles de DC. No sé qué hacer. No puedo llamar a la policía. Voy a sonar como un maldito loco. Sin embargo, sé lo que vi. Sé que hay algo muy, muy mal. Lo único bueno de esta noche es que, durante el tiempo que he tardado de escribir esto, alguien se ha de haber dado cuenta de lo preocupado que parecía, ya que me han dado otro vodka con refresco, porque ahora tengo otro delante. Acaban de escuchar. Tengo encontrado duplicados de mis cosas en mi apartamento. Un archivo compartido por bootad7659. Entonces, ¿quién era el del problema? ¿El protagonista? ¿El apartamento? Y si trabajaba más de 70 horas en DC, entonces casi es seguro que está en el gobierno. Y todos saben que el gobierno de los Estados Unidos está metido en cosas completamente aterradoras y abominables. No olviden darle like si les gusta este relato y suscríbanse y habiliten notificaciones para no perderse de ninguna de nuestras historias. Por favor, comenten qué les pareció. Aquí termina esta transmisión de terror. Desde la estación les deseamos unas muy buenas noches.